Buenas tardes, mis estimados estudiantes. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a la número 19 de nuestro curso regular de Introducción al Derecho de la Universidad José María Vargas de la Escuela de Derecho. De esta forma vamos a ver el tema que nos corresponde en relación a los fines del derecho. En cuanto a la justicia nos estamos refiriendo. De esta forma hemos escuchado los términos de justicia en muchas oportunidades y en este momento vamos a indicar que los fines del derecho se define como aquello por lo cual existe o se hace. Aquí se extingue el valor y el bien. Este bien a considerar que el valor no es independiente del ser. Más aún, poner de manifiesto que el valor es uno de los trascendentales del ser. Ser es el valioso y el valor ontológico. Separarlos y sería aniquilarlo. Es decir, si lo separa de lo que es la parte del valor ontológico y del bien de este ser, entonces sería exterminarlo, aniquilarlo. De esta forma vemos que el fin puede ser de dos clases. Existe un fin de la cosa en sí y el fin del sujeto. El primero lo lleva la cosa en sí misma ontológicamente. Y en el sentido decimos que tal cosa es para algo, es decir, que sirve para algo, que existe para algo y sirve para algo. O sea, que sirve para esas cosas, ¿no? Y el segundo lo pretende el sujeto a través del interior y contando con él, algunos coinciden en ambos fines. De esta forma, el fin del derecho es un bien, es apetecido por todas las cosas. Los fines del derecho son, por lo tanto, bienes auténticos que sirven de fundamento a un verdadero deber, que a su vez constituye el contenido de las normas jurídicas. De esta forma pasamos a contemplar que también es un valor. Este fin del derecho es un valor, es decir, como la verdad, la belleza, la bondad, etc. Este valor desempeña su función en la vida del hombre. Estos valores están allí sobre la cabeza del individuo, en los que influye y los consigue en cuanto a su conducta. Entonces vemos también que será tanto más moral como mejor realice los valores. De esta forma son fundamentos ópticos de moralidad. Ya, un tico. Ok. Fundamentos ópticos de moralidad. Ajá. Fundamentos ópticos que hemos avanzado en cuanto mejor realice los valores. Es decir, que son fundamentos que se necesita entonces en cuanto a una conciencia moral, que al fin es una necesidad de la conciencia de los valores. Que el hombre tenga conciencia de la existencia de los valores para así poder realizarlo. El fin del derecho es un valor entonces, o mejor que una serie de valores relacionados a la justicia, la seguridad, el bien común, el orden, y que es de carácter ético, social, porque se realiza en la sociedad. Es también la idea de un caso en el derecho que existe o que nos sirve para orientación a la estructuración de un orden jurídico positivo. Según los autores Moshe y Sorakin, el derecho tiene por objeto implantar un orden justo en la vida social. Entonces, son fines principales la justicia. Este orden tiene lo que es la parte accesoria, la paz y seguridad integral. Todos ellos en la noción más amplia y competitiva de lo que llamamos el bien común, que es lo que se persigue en este sentido
que es el fin del derecho, el fin del derecho, el fin único. Según el Instituto Internacional de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica, ha discutido una serie de valiosos trabajos en los que se admitía que los fines del derecho son fundamentales, de tres de ellos que destacan sobre todo y que son, que ya los hemos conocido en cuanto a la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Entonces, de esta forma se hace una distinción previa en la jerarquía de los fines del derecho, que nos lleva a los siguientes resultados. En primer lugar, tenemos que consideramos fines próximos o inmediatos del derecho a los tres señalados anteriormente. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la justicia, bien común y seguridad jurídica. Mediante esto se obtiene también como algo necesario al inseparable de los mismos. También existe entre estas circunstancias el fin remoto del derecho, es decir, el orden en la sociedad, un orden social justo y humano. El término de justicia se puede entonces interpretar y que durante toda la historia de la filosofía es entendida como una igualdad, como una proporcionalidad, es algo armonioso, algo que es medida de cambio y distribución y ha sido apreciada como el valor jurídico por excelencia durante muchos años y aún se aplica, ¿no? Que es las vertientes principales en lo que es la parte del término de la justicia. Vamos a esto por acá, ¿ve? Aquí me ve. Ok, la justicia puede ser contemplada entonces desde cuatro ángulos distintos. En primer lugar, se busca su fundamento ontológico en el reino del ser y también ontológico de su conocimiento. Eso lo vemos también a diario en términos de la justicia. De esta forma, la justicia, en segundo lugar, consideramos un aspecto subjetivo. Se aprecia el valor como una virtud que integra el orden moral. En tercer lugar, desde el punto de vista más objetivo y realista, prescindiendo de virtud de lo que pertenece a la intimidad del hombre justo, ocupándonos solamente de lo que es el ordenamiento jurídico que realiza la justicia en la vida social. De esta forma, también tenemos que en el cuarto lugar se mira a la justicia como el ideal o valor del derecho que aspira a cumplir con la mayor perfección posible. De esta forma pasamos a la justicia como conocimiento. La justicia como conocimiento no es más que el criterio práctico que expresa la armonía e igualdad en cuanto a postulaciones por el orden ontológico y en cuanto a esto se refiere al hombre. Por otra parte, indicamos y vemos que la justicia como virtud, también es importante conocerla, que es un criterio práctico, la cual no es más que un conocimiento en donde el hombre conoce las cosas para actuar según su conocimiento y se acostumbra, por lo menos en cuanto se puede acostumbrar, por supuesto, habituar a todos esos cambios, habituarse a ello, a esas normativas. Y por eso el conocimiento de lo justo, estudiado en un número anterior, para hacerse virtud en el hombre que actúa de conformidad con él. Vamos a definir o vamos a estudiar unas definiciones. Vamos a indicar acá y dejar constancia de algunas definiciones que mantiene el señor Ulpiano, que indica que la justicia es la constante, perpetua y voluntad de dar a cada uno lo suyo. Es decir, que hay que atribuirle a cada persona, según Homer Schad, Hormaeche,
que la justicia es la virtud que atribuye a otro, lo que es suyo. Es decir, parte del criterio de lo que nosotros indicamos que hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Ese es un término de justicia. Cuando hablamos entonces de este término de justicia, estamos refiriéndonos a la constante y perpetua voluntad, que es una virtud, o sea, un hábito que inclina la voluntad del hombre a la realización del bien por supuesto honesto, que es el habitus operativus bonus. En este sentido, la justicia, como toda virtud moral, produce un doble efecto. Seguidamente, Ulpiano da a la palabra de las definiciones, que es la concepción de dar. No significa que sea regalado, sino que significa atribuir lo que se debe. Es un término justo, pues, para todo en cuanto al término de justicia que establece el gran Ulpiano, ¿no? Entonces, la justicia es un hábito del alma, observando el interés común que dar a cada quien según su dignidad, es decir, según a lo que le corresponde recibir, dar a cada quien lo suyo. Esta proyección social de la justicia, entonces, es superior a las demás en cuanto destaca a la vez la importancia que tiene para el bien común y para el perfeccionamiento individual. De esta forma, por supuesto, vemos, los requisitos esenciales de la justicia. Entre estos requisitos esenciales de la justicia, en primer lugar tenemos la alteridad, que no hay obligación de justicia respecto de nosotros mismos ni de los seres irracionales, porque la relación justa o la relación de justicia existe siempre entre dos personas. Se parte del conocimiento que todo hombre es persona y por lo tanto un elemento esencial de las relaciones de justicia. En cuanto a una conquista reciente en la historia humana y va unida al descubrimiento de todo hombre como prójimo. Existen entonces también unos requisitos que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto a la esencia de la justicia. En este sentido, el grupo étnico son los que se refieren o los que se pueden formar en grupo étnico, el factor biológico, que está referido a la comunidad racial, y el factor cultural, que está referido a lo que es la comunidad de cultura y de creencia. Por eso se dice que los seres que no participan en estos factores comunitarios son considerados como extraños y enemigos. El extranjero, por supuesto, es un ser que puede ser cazado, esclavizado o eliminado, sin que ello implique lo que es el tema de la injusticia. Recuerden, muchachos, que anteriormente en la época de Roma, de Grecia, no consideraban a los extranjeros vamos a llamarlo así, como personas del derecho civil en Roma, es decir, como ciudadanos romanos, ¿sí? Y entonces se le negaba todos esos principios, todos esos derechos fundamentales a estas personas que eran migrantes, estas personas que de alguna forma vagaban por el mundo o simplemente eran migrantes por todo el mundo, se la pasaban recorriendo todo el mundo en busca de bienestar social, en busca de una mejora, ¿no? Porque acuérdense que partimos del principio de justicia, lo que es el bien común, lo que es la parte social, lo que es querer, lo que es la parte del bienestar social, sobre todo, y sobre todo en comunidad, cuando la gente tiene familia, cuando estas personas tienen familia y que agrandan grupos que de repente lo que necesitan es estar tranquilos. Por supuesto, ellos van como nómadas en ciertas circunstancias, tratando de recorrer el mundo para ubicar o para conocer ciertas culturas que de alguna u otra forma le puedan suministrar, ¿no? O le puedan aportar esa circunstancia. De esta forma se dice entonces que los seres que no participaban, decían que eran factores comunitarios, son considerados como extraños y enemigos.
Entonces el extranjero decían que era un ser que puede ser cazado, esclavizado o eliminado, sin que ello implique la injusticia. Cuando dice cazado es que lo cazan como un animal, no cazado que lo van a cazar, ven acá para cazarte, no, nada de eso. Sino que era cazado como cualquier ser, cualquier animal que consiguieran por allí, que estaba en época de caza y todas esas cosas. También vemos que al matar a los miembros del propio grupo es considerado como un asesinato, digno de castigo, pero la muerte del que pertenece a otro clan o tribu es tenida como un acto laudable. De esta forma, mis estimados muchachos, seguimos explicando los requisitos en cuanto a la esencia de la justicia. Entonces, esta parte también hay que considerarla porque existe lo que es el tema de la clase, y siempre ha existido el tema de la clase. Dentro de este mismo grupo étnico podemos encontrar diversas clases y castas. Entonces, observamos que el esclavo es un instrumento viviente y el instrumento es esclavo, un esclavo sin vida. Sí, un esclavo totalmente dedicado al trabajo. Sí, que desde allí, desde ese punto de vista, no era considerada como persona, eran cosas, era un objeto, como muchos se refieren que era un objeto, una silla, podría ser cualquier objeto, una mesa, una silla, cualquier objeto inanimado, un objeto. No eran personas, consideradas como personas los esclavos. Ahora bien, existían también, por otra parte, aparte de las clases que estamos indicando, que es muy importante tomarla en cuenta, el grupo cultural de estos requisitos esenciales, que era el grupo cultural, esa influencia, ¿no?, que de alguna u otra forma estaba allí con ellos. La cultura y la religión han dado lugar a la formación de grupos humanos que eran rivales y se enfrentaban, y por supuesto que el que saliera glorioso de esa situación era como el jefe de esa pandilla, ¿no? Entonces la religión cristiana vemos que es universal y está destinada a todos los seres humanos y exige el amor a todos ellos. Sin embargo, también de ella ha servido a los hombres para establecer algunas barreras, dividir a la humanidad e ignorar los derechos de los que no son miembros de esa religión. Acuérdense que la religión cristiana, la religión católica, es muy cerrada, pues ellos tienen un dogma como todo, como toda religión. Y entonces, de esta forma, también influenciaba en lo que era la parte de la raza. Vemos que en las modernas teorías racistas, las razas superiores tienen la misma misión de mandar y dirigir a la humanidad. Ellos eran considerados que las razas inferiores son simples objetos de dominio. Eran unos instrumentos, no eran más que unos instrumentos de trabajo para dar servicio a aquellos. Y por lo tanto no pueden existir una justicia universal. De esta forma también influía lo que era la parte del partido. El partido es un sistema totalitario y se funda en una nueva clase mesiánica, que era destinado sobre todo al mando de que es el partido único. Este grupo, por ejemplo, definía con criterios gentilicios como la antigua nobleza, lo que es la parte, jugaba con la parte económica como la burguesía, sino más bien con un criterio ideológico. Es por ello entonces que el hombre como ciudadano dejan de ser sujetos de derecho, especialmente lo que eran los derechos públicos, y surgen en un lugar el concepto, ¿sí?, de derecho, del lugar del concepto de camarada, ese sentido de camarada o miembro del partido como único poseedor de los mismos. Por otra parte, también influenciada en estos requisitos esenciales de la justicia, era tomado en cuenta el poder económico. Cuando hablamos de poder económico, estamos hablando de las disparidades hirientes del sistema económico
producido por la acumulación de dinero. Es por eso otro obstáculo para el reconocimiento del prójimo como persona. Existen también una existencia de un deber y de un derecho. No todas las relaciones entre personas son relaciones de justicia. Al contrario, existen también unos requisitos esenciales de la justicia, que es la asistencia de un deber y un derecho. Todos tenemos deberes y todos tenemos derechos que tenemos que cumplir, por supuesto. Para eso existe también una serie de obligaciones de las cuales nosotros tenemos que ser capaces para tratar de estar en cuenta de esas obligaciones que tiene cada persona y que tiene que cumplir. La parte de la igualdad, en cuanto a los requisitos esenciales de esta justicia, también se manejaba en cuanto que la justicia ha evocado siempre, según verso, en la idea de igualdad, de lo que es la proporción, de comprensión, de compensación y recompensa, que tiene el sentido de pensar. Se representa la justicia como una balanza. Recuerden que aquí también estamos hablando de la parte económica, que algunos daños eran reparados de alguna forma por lo que es la parte pecuniaria, es decir, la parte de dinero, de alguna forma algún daño moral, algún daño, más que todo un daño moral, porque los daños morales no tienen un precio establecido y entonces la gente juega con esa situación. Bueno, hoy en día también se juega de esa forma, un juicio, y son valorativos, pues. Por otra parte, tenemos la objetividad, que también es un requisito esencial de la justicia. La justicia, a diferencia de otras virtudes, está determinada por su justo medio objetivo, en tanto que el justo medio que realizan otras virtudes varía del individuo a individuo. Por razones subjetivas, la justicia en virtud más universal que las otras, perfeccionamiento en cuanto al perfeccionamiento personal, y que la justicia en un sentido amplio y con el margen de imprecisión abarca una serie de virtudes que se llaman partes potenciales de justicia. Vamos a ver entonces ahora la justicia como ordenamiento jurídico. En primer lugar vamos a definirla, que dice, vamos a buscarla por acá, okay. Todas las relaciones de justicia de dos personas, todos los derechos subjetivos y obligaciones exigidos por la justicia están regulados por las normas jurídicas. Imponen un cumplimiento exterior justo, prescindiendo ordinariamente de la intención y de lo que es la parte de la voluntad del sujeto. Estas normas imperan y regulan los actos humanos en un aspecto exterior o social. Cuando estas normas dicen que imperan, es decir, que son de estricto cumplimiento, cuando dicen que son imperantes, significa que son de estricto cumplimiento. Es decir, el imperio de la ley está por encima de cualquier circunstancia y es de obligatorio cumplimiento. Todos nos debemos regir por el cumplimiento de esa ley que existe. Recuérdense que hablamos anteriormente de lo que es la parte del desconocimiento de la ley y que por supuesto nadie puede ignorar estas normativas que están allí, pero es para cumplirse justamente, ¿no? No para ignorarlas. A pesar de que se puedan ignorar, saben que tienen una consecuencia, ¿no? De cada circunstancia de las cuales se pueden hablar. Ahora bien, en la justicia, vamos a hablar de la justicia absoluta y la justicia relativa, porque existen dos tipos de justicia, la justicia absoluta y la justicia relativa. Vamos a hablar de la justicia absoluta. La justicia absoluta son normas morales obligatorias que están relacionadas con moral y son inmutables, que no pueden ser de otra manera, es decir, que son obligatorias. En el caso del derecho positivo, acuérdense que cuando hablamos varias veces del derecho positivo estábamos hablando del Estado, ¿no? Del Estado en su imperio de ley,
es decir, su formación de ley, el legislador, ¿sí? Pensando en todas esas situaciones para contrarrestar algún mal de la sociedad. Bueno, en este caso el derecho positivo no puede exigir otra cosa con respecto de los casos de justicia absoluta, si quiere ser auténtico derecho. Entonces, esto aquí en esta parte de justicia absoluta es una normativa que es obligatoria, que es de estricto cumplimiento también. Luego tenemos lo de la segunda parte de la justicia, que la justicia es relativa. Se dice que son normas que no son inmutables, porque se refieren a las instituciones que podemos organizar de una u otra forma para que ellas varíen de acuerdo a sus soluciones, unas posibles alternativas y que sean, por supuesto, lícitas. Es decir, que en esta justicia relativa puede cambiar muchas cosas. Dice que es inmutable, pero a pesar de eso es moldeable, ¿no? Porque es relativa. Más sin embargo, en cuanto a la justicia absoluta, que tiene como toda la garantía, todo la parte normativa legal, que de alguna forma va a afectar, ¿no? O a regir o a organizar la conducta del hombre en la sociedad, para que no transgredan las normativas legales, porque si no fuera totalmente un caos. Eso se lo hemos indicado muchas veces a nuestros estudiantes. De esta forma, observamos que la justicia lo vemos también como un ideal, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos de un ideal es algo que nosotros queremos que esa justicia fuera así, de esa forma, ¿no? Que sea la justicia más perfecta, ¿sí? Que haya un bien común para todos, que todos tengamos lo que es la parte de la armonía, fraternidad, que todo sea, como dicen por ahí, happy, ¿no? Todos sean felices. Ahora bien, la justicia desde este punto de vista superior del idealismo, es idear que el derecho aspire, por supuesto, a realizar, que no se pueda negar a la existencia de una intuición de lo justo o de lo injusto, es decir, sopesar la balanza allí. Ahí tenemos que sopesar la balanza, que no hace conocer y sentir tantas veces la diversidad de que existe entre las aspiraciones jurídicas y la realidad del derecho positivo. Ahora bien, la justicia así es considerada un valor, o sea, que un arquetipo perfecto de esta justicia, como es la belleza, la verdad, la bondad, que está encarnada a veces en ciertos actos y en ciertas cosas que se le dan esta cualidad. Partes de la justicia. Por supuesto, también la justicia tiene partes. El hombre, como todo, está relacionado en base al sistema de justicia. Es preciso ver en él un todo. Acuérdense que hablamos del hombre como todo, del hombre como un engranaje que mueve todas estas circunstancias. Es decir, un ser personal con existencia y finalidad propia. Un sujeto de derecho, que está sujeto a derechos también propios o personales, que la organización social debe reconocer y proteger. Entonces, mis estimados muchachos y estudiantes de la universidad, vemos que el hombre es parte de la sociedad, pero el concepto de parte es un concepto análogo. Es decir, que un órgano es parte del cuerpo y un hombre es también parte de la sociedad, pero no son parte de esa misma forma. Entonces, aquí entra el Estado, que tiene una obligación de colaborar al bien común al hombre. Es justo de deberes sociales por ser un todo. Está revestido de dignidad y derechos que deben ser reconocidos por el Estado. Ya. Vamos a ver la terminología y clasificación de esta parte de la justicia. Cuando hablamos de parte, nos estamos refiriendo a las partes de un todo, ya que consideramos que la palabra clase se puede dar demasiadas individualidades, contraponiéndola
en cuanto a la parte excesiva de otra clase y perdiendo de vista su relación al todo, que es la justicia íntegra. La justicia exige entonces en la sociedad una igualdad de armonía entre diversas personas o seres sociales. Existe entonces una relación entre el Estado, que es la autoridad particular, y particulares, que son las personas privadas. Y en favor de esta también existen las relaciones entre el Estado, que es la autoridad, y los particulares, que son las personas privadas en favor de los particulares. Hay entonces una simbiosis, una relación de lo particular entre sí. Por ejemplo, en cuanto a la justicia general o legal, las otras dos son de la justicia particular, que se subdividen en distributiva y conmutativa, es decir, una justicia distributiva, de distribución, y una conmutativa. Ahora bien, seguimos en cuanto a la justicia general o legal. Vamos a definir el término de justicia en este sentido. Es la que exige a cada uno de los miembros la comunidad ordenar adecuadamente su conducta al bien de la misma comunidad. Se llama justicia general porque obliga a todos. Estamos hablando, por supuesto, de esta justicia general. Obliga a todos porque tiene como finalidad directa e inmediata el bien general o común de la sociedad. Parece que el Estado lo que busca es que todo sea armonioso en un Estado, en una comunidad, en una sociedad, y que todo fluya bien y que todo vaya bien. Mayor felicidad posible para todos. Entonces se llama legal porque el medio normal para lograr el buen funcionamiento de la sociedad y determinar los medios que produzca el bien común, que es la ley. El bien común en este sentido es la parte del derecho positivo. Vamos a ver ahora la justicia general legal en un gobernante. El deber de realizar esta parte de la justicia recae principalmente sobre ellos, es decir, sobre el gobernante. Es como el arquitecto del edificio social y su misión es organizar el Estado y las comunidades inferiores. Se crean entonces lo que es las instituciones necesarias para un bien común y definir por medio de leyes la aportación de algunos ciudadanos. Lo primero que se requiere en la organización jurídica del Estado es redactar con fórmulas concisas y claras un compendio de los derechos fundamentales del hombre e incluirlos en la Constitución General del Estado, y que en los términos estrictamente jurídicos se definan los procedimientos para designar a los gobernantes, los vínculos con los que son necesariamente que estén relacionados entre sí, es decir, con los que se puedan trabajar en cuanto a la esfera de sus respectivas competencias. Y por último, por supuesto, las normas obligatorias que hayan de dirigir el negocio de sus funciones. De esta forma, la justicia general o legal en los gobernados, existe los súbditos que deben colaborar también en cuanto al bien común de una sociedad, a fin de que ésta pueda ofrecer a todos sus miembros los bienes y servicios públicos ofrecidos o que sean convenientes. Esta finalidad también existe en cuanto a la justicia general o legal, que es el bien común. Bueno, hemos visto que prácticamente el fin, como dicen por ahí, el fin justifica los medios, pero en este sentido la finalidad de la justicia general o legal es un bien común para todos, que todos salgan beneficiados y que todos se sientan bien. Pues ese es el fin común de la justicia, ¿sí? Que todos salgan todos contentos y que por supuesto que todo sopese de acuerdo a los hechos y a las generalidades. Puede ser que hay unas obligaciones, hay una serie de deberes y derechos que nosotros debemos de cumplir. E incluso en la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela existen nuestros deberes, nuestros derechos como ciudadanos venezolanos. Ahora bien,
Por lo tanto, en lo que se toca a los gobernantes, la organización, el funcionamiento, el organismo social y el ajuste de los poderes públicos están en orden a conseguir en este bien común. Vamos a definir lo que es la justicia particular distributiva. Esta justicia no es más que la parte de la justicia que regula la partición que corresponde a cada uno de los miembros, grupos o personas de la sociedad en los bienes acumulados por ella, así como la asignación de empleos, cargos y beneficios en proporción de las necesidades, actitudes y méritos de dichos miembros. Y por supuesto que atribuyen las cargas como también en proporción a la posibilidad de cada uno. De esta forma vamos a poner un ejemplo de una justicia particular y distributiva que sería la equidad o la distribución del presupuesto nacional entre los diversos estados, entre las provincias, entre las ciudades y lo que es la parte del agro, ¿sí? Entre otros servicios públicos destinados al bien material que sea para construcción de carreteras y hospitales. Estos son servicios públicos. Vamos a ver la justicia en el sentido de distribución. En la parte de la justicia existe una doble distribución de cosas agradables, que son bienes en servicio de recompensa, y cosas desagradables como son impuestos, cargas personales, entre otros. La distribución de las cargas se hace según la situación y posibilidades de los miembros del grupo. Las cargas fiscales, por ejemplo, deben recaer sobre los grandes ingresos, algunos artículos de lujo, clases más pudientes, a fin de disminuir la presión fiscal sobre deber y distribuir el ingreso nacional. La distribución de los bienes, cargos y recompensas se harán de acuerdo a las necesidades, sus capacidades y méritos de las personas y grupos. El problema fundamental de esta justicia hoy en día que es la distribución de la riqueza, o sea que el capitalismo moderno ha dado lugar a una sociedad organizada sobre clase excesivamente antagónica a la explotación del hombre por el hombre, lo cual constituye una situación objetiva de injusticia que pone en peligro la paz. Acuérdense que hablamos en una oportunidad lo que hacía el hombre, que el hombre es un depredador por naturaleza, ¿sí? Social, y entonces por supuesto no escapamos de esta situación. La finalidad. Al contrario de la justicia general o legal, la finalidad de la justicia particular distributiva es proteger a los particulares, personas, contra el abuso del Estado y de sus órganos administrativos, por supuesto. La justicia particular conmutativa, vamos a definirla. La justicia particular conmutativa es aquella que regula o preside la relación entre los miembros de la comunidad y mantiene entre ellos mediante un respeto mutuo y recíproco. De esta forma, en cuanto a la extensión, en el campo de la justicia conmutativa también existe esa figura de extensionabilidad, en cuanto abarca relaciones jurídicas de carácter privado que existen entre personas y asociaciones, sociedades y que pertenecen al área del derecho civil y mercantil. Por supuesto, no escapa en cuanto a sus finalidades, por supuesto tiene un fin. El fin de la justicia conmutativa es el bien privado, es decir, obtener la libertad y la independencia entre iguales. De esta forma, mis estimados compañeros, estimados estudiantes, culminamos la cátedra del día de hoy, dando por culminada la cátedra correspondiente a la introducción al derecho, y
la clase número 19 de introducción, de esta clase de introducción al derecho. Feliz tarde y que estén bien. Hasta luego.